Buenas noches, profesor Walter Vargas Machuca. Ya yo Juan Diego Ticona Conicia y vamos a hablar acerca de una pequeña introducción a lo que sería los tipos de diseño de mezclas de concreto, ¿no? Bueno, en lo que a diseño de mezclas se refiere, hay varios métodos, ¿no? Puede ser el método de Fuller, el método ASI, ¿no? En sí también depende para cada tipo de elemento estructural que nos toca analizar, ¿no? Dependiendo también si se cuentan con los datos necesarios. Por ejemplo, la descripción estándar de un registro de, bueno, varias pruebas o estudios de probetas que determinan la resistencia y la compresión del concreto, ¿no? Bueno, en este caso nos vamos a fijar principalmente en dos: el método de diseño de mezclas ASI y el método de Fuller. Iniciando con el método de Fuller, vemos que es la manera de lograr obtener un diseño de mezclas cuando se cumple lo siguiente. No se cumple la norma ASTM C133, ¿no? Además de que la cantidad de cemento sea mayor a 300 kilogramos por metro cúbico de la mezcla. Y que el árido grueso debe estar entre 30 milímetros y 70 milímetros. A partir de esto también vamos a ver lo que sería clasificación de agregados, tanto finos y gruesos, con la granulometría. En este caso podría intervenir también el método de SUX. Y bueno, la norma NTC 174 indica 5 puntos: granulometría, módulo de finura, forma del agregado, tamaño máximo y tamaño máximo nominal, y bueno, la granulometría pasante de la malla 200, ¿no? Comprendemos la malla 200 como la mínima malla en donde, mejor dicho, la máxima malla, la más delgada donde pueda pasar un agregado fino, ¿no? Bueno, para los pasos, desarrollar los pasos del método de Fuller, primero tenemos que obtener la relación agua-cemento. Bueno, en este caso intervienen varias variables como A, que significa agua, C, que significa cemento, y Z, donde Z comprenda a una constante, K, R, más 0,5. Para el segundo paso se necesita calcular la cantidad de cemento y su volumen. Contenido de cemento, eh, kilogramos sobre metro cúbico, se calcula dividiendo el contenido del agua de mezclado, ya sabes que está en litros sobre metro cúbico, y la relación agua-cemento para una resistencia de compresión promedio establecida, ¿no? En este caso pueden haber varias resistencias a la compresión dependiendo de los ámbitos o el contexto de donde está haciéndose la obra. Puede ser de 0,50 si es que está sin ninguna presencia de sulfatos o oxidantes en sí, e interperismo o algún elemento externo que pueda eh, afectar la resistencia que tenga el concreto. Además, también vamos a ver el volumen de cemento calculado en kilogramos por metro cúbico, que sería igual a dividir el contenido de cemento en kilos sobre el peso específico del cemento, dependiendo, ¿no? Puede ser de 3, 2,85 o cualquier método que se use de análisis de laboratorio. Y después de eso, ya que se encontró el contenido de cemento, el volumen de cemento y la relación agua-cemento, se realiza la gráfica de Fuller. Esta gráfica comprende análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. Vemos que abajo aparece lo que sería la presencia de las mallas, y esto es parecido al método SUX o el método ASHTO de análisis granulométrico también para agregados finos y gruesos, solo que en este caso era a escala logarítmica. Aquí se está midiendo por la parte de las abscisas, las mallas y tamices ASTM, ¿no? Que pueden ir desde 3, 3 cuartos, un medio, 3 octavos, 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200, ¿no? En este caso, como vemos,
para la malla 200 es la malla máxima por la que cual pueda pasar el agregado fino, ¿no? Y el porcentaje que pasa en las ordenadas de pues cada una de los agregados, ¿no? Ahora, sabiendo que hay distintas variables que comprenden el porcentaje del agregado fino que pasa por la malla número 4, porcentaje de agregado grueso que pasa por la malla número 4 y porcentaje agregado ideal que pasa por la malla número 4. Entonces, todas estas variables nos van a servir para hallar después esta constante alfa, ¿no? Que se comprendería como la diferencia entre el agregado ideal menos el agregado grueso sobre el agregado fino menos el agregado grueso, todo esto multiplicado por 100, siendo alfa, en este caso, el porcentaje en volumen absoluto del agregado fino dentro de la mezcla de agregados, ¿no? O también puede ser el volumen absoluto del agregado grueso dentro de la mezcla de agregados, dependiendo de qué se quiera encontrar. Ahora, ya habiendo calculado las variables anteriores, podemos hallar el volumen de cada árbol árido de la siguiente manera, ¿no? De cada agregado fino. Volumen total de agregados es igual a se resta la unidad menos el volumen del agua más el volumen del aire más el volumen del cemento. Para hallar el volumen del agregado fino en metros cúbicos se divide, en este caso, la constante de Lior alfa, que era el volumen absoluto de agregado fino o grueso dentro de la mezcla de agregados, dependiendo, por sobre 100 y por el volumen total de agregados. Todo eso está en metros cúbicos. Y lo mismo para el agregado grueso, que también se expresa en metros cúbicos, beta sobre 100, ¿no? Volumen total, por el volumen total de agregados que está en metros cúbicos, logrando diseñar una mezcla compacta, económica y resistente. Ahora vamos a hablar también del método ASI. El método ASI, bueno, ha sido desarrollado en un procedimiento, como procedimiento de diseño de mezclas bastante simple. Es el más frecuente que se utiliza en ensayos de laboratorios, basándose en algunas tablas elaboradas mediante ensayos de los agregados. Es casi una normativa usar esas tablas. Nos permiten obtener valores de los diferentes materiales que integran la unidad cúbica de concreto. Por ejemplo, intervienen variables como relación agua-cemento, contenido máximo de aire, asentamiento, tamaño máximo nominal del agregado grueso, resistencia a compresión mínima y requisitos especiales relacionados con la resistencia promedio, empleo de aditivos, la utilización de tipos especiales de cemento, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser la presencia de un cemento Portland, ¿no? Que sería un cemento de tipo 1 para una columneta, una viga o una escalera, ¿no? En este caso vemos también varias tablas de resistencia a la compresión, resistencia a la tensión de un módulo de rotura del concreto conforme pasan los días, disminuye ya, bueno, aumenta la capacidad de resistencia, ¿no? Este es el endurecimiento que tiene el concreto, que le permite resistir a capacidades de cargas grandes, ¿no? Además de también ver una tabla de asentamiento, ¿no? Dependiendo de qué asentamiento tenga el concreto, por la prueba de Jump, ¿no? O revenimiento, como se conozca también, ¿no? Y tamaño máximo del agregado grueso, en este caso puede ser 3/4, ¿no? Está tomando como valor. Entonces, está viendo el volumen unitario de agua conforme de 3 a 4 pulgadas de asentamiento y 3/4 de pulgadas de tamaño máximo del agregado grueso. Hay varios pasos a seguir como la selección de resistencia promedio, tamaño máximo de agregado, asentamiento, volumen del agua de diseño, contenido del aire, relación agua-cemento por resistencia y durabilidad, determinación de factor cemento, determinación de contenido del agregado grueso, determinación de volúmenes absolutos de cemento, agua de diseño, aire y agregado grueso. También determinación de volumen absoluto de agregado fino, determinación de peso seco de agregado fino, de los valores de diseño de cemento, agua, aire, agregados finos y gruesos, corrección de los valores de diseño por humedad del agregado, determinación de la proporción del peso, de diseño y de obra, y determinación de pesos por tanda de un saco. En este caso solo estábamos haciendo una pequeña introducción de los conceptos principales y para más detalle vamos a hablar a continuación del diseño de mezclas por el método ASI para el caso de
el elemento estructural que me tocó, ¿no? En ese caso va a ser una escalera. La escalera está principalmente hecha de losa maciza, el cual tiene un tamaño máximo nominal de agregados, por ejemplo. Un tamaño máximo nominal, disculpe, de concreto. Un revendimiento, peso específico establecido. Y varias variables que nos van a ayudar, ¿no? Buenas tardes, ingeniero Walter Vargas Machuca. Ya habla el alumno Juan Diego Ticona. Y ahora vamos a hacer lo que sería el control de calidad, ¿no? El diseño de mezclas del elemento estructural que me ha tocado en este caso sería una escalera. Y esta escalera se divide en varios tramos. En este caso he escogido la escalera en el tramo 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿no? Bueno, he tomado de referencia un estudio de laboratorio que comprendía este tipo de cemento ideal para las escaleras, ¿no? En este caso Portland tipo 1. Ahora, el material del cual está hecho la escalera es losa maciza, que sería una especie de concreto reforzado con fierros para, bueno, darle una mayor capacidad de resistencia a las fuerzas, ¿no?, que se le apliquen. En este caso, la resistencia a la compresión de el concreto sería de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? El peso específico del cemento que estoy tomando, bueno, del concreto que estoy tomando, es de 2.85 gramos sobre centímetro cúbico. Y bueno, la selección del slump o asentamiento para estas estructuras suele ser de 3 a 4 pulgadas, ¿no? En este caso tomado de 3 pulgadas. Y también teniendo en cuenta el peso específico del agua, ¿no?, que sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Estos valores nos van a ayudar mediante el método ASI para diseñar el estudio de mezclas, ¿no? Muy bien. Ahora, luego de hacer el estudio de laboratorio, vamos a fijarnos en los agregados, ¿no? En este caso, los agregados sirven para dar y reforzar al cemento, ¿no? En este caso, tomando como referencia, por ejemplo, la grava y arena, que cumplirían las funciones de agregado grueso y fino, ¿no?, respectivamente. En este caso vemos variables que intervienen como el peso unitario seco, peso seco compactado, el peso específico de masa, el tamaño máximo nominal, el porcentaje de absorción y el porcentaje de contenido de humedad y el módulo de fineza, ¿no?, de estos agregados. Dependiendo de estos valores nos vamos a apoyar después para la secuencia de pasos para el diseño de mezclas por el método ASI, ¿no? En este caso vemos que en el agregado grueso el peso unitario seco es de 1505, del agregado fino es de 1623, el peso seco compactado del agregado grueso es 1680, fino 1891 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Peso específico de masa para el agregado grueso 2.68 kilogramos sobre metro cúbico, para el fino 2.46 kilogramos sobre metro cúbico. En el tamaño máximo nominal, en este caso, para el agregado grueso se considera un valor de 3/4 de pulgada, ¿no? En este caso sería la malla por donde pasa este agregado grueso, ¿no? Y para tal caso del porcentaje de absorción, que se calcula en porcentaje, para el agregado grueso sería 0.35 y para el agregado fino 0.76. El contenido de humedad de la misma manera en porcentaje, para el agregado grueso sería 0.37 y para el fino 0.76. Y para el caso del agregado fino, el módulo de fineza sería de 2.92. Todas estas variables nos van a ayudar para encontrar los distintos conceptos para hacer el diseño de mezclas, ¿no? Después por el método ASI. Bueno, para el primer paso de la sucesión de pasos de diseño de mezclas sería la selección de la resistencia promedio, simbolizada por F'(CR), ¿no? En este caso hay dos tipos, ¿no?, pues de análisis. El primero, en el que no se cuenta con registro de resistencia de probetas, no se cuenta tampoco con desviación estándar, ¿no?, de laboratorio. Es por eso que acá tenemos una pequeña tablita donde nos dice que la resistencia promedio
se deriva dependiendo de si la resistencia a la compresión es menor a 210, si es mayor o igual a 210 y menor a 350, y la resistencia que sea menor a 350, ¿no? En este caso vemos que para cada uno de los valores se le suma una cantidad diferente. Menor a 210 se le suma 70, menor a 350 y mayor o igual a 210 se le suma 84, que sería nuestro caso, ¿no? Y para la resistencia de compresión menor a 350 se le suma 98. Nuestra resistencia de compresión es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es por eso que se le suma 84, dándonos como resultado una resistencia promedio, ¿no?, de 294 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, y ahora vamos a hablar acerca de lo que sería el segundo paso, que se concentra en encontrar el tamaño máximo del agregado. Tenemos del agregado grueso, el tamaño máximo nominal es de 3/4 de pulgadas, ¿no?, para losa maciza, ¿no?, este material de que va a estar compuesto la escalera, el elemento estructural. Para el contenido de aire atrapado hay una tabla que nos dice que para distintos valores, 3/8, 1/2, 3/4, ¿no?, 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2, 3, 4 pulgadas, hay distintos contenidos de porcentajes de aire atrapado, mejor dicho, ¿no? Entonces, el contenido de aire atrapado para nuestro tamaño máximo nominal, que sería de 3 pulgadas, 3/4 de pulgada, y de tamaño en milímetros de 190 milímetros, sería del 2%. Muy bien, y ahora para el tercer paso del método ASI vamos a ver la selección del asentamiento. Para este caso, como nuestro material se basa en la losa maciza, vamos a tomar el valor del asentamiento para losas y pavimentos. En este caso, el revenimiento máximo en milímetros para el pavimentos y losas sería de 75 milímetros o también 3 pulgadas. Igualito para los mínimo, en este caso 25 milímetros o 1 pulgada, ¿no? Muy bien, ahora el cuarto paso para el diseño de mezclas del método ASI sería calcular el volumen del agua del diseño, ¿no? En este caso sería en la unidad de litros sobre metro cúbico. De acuerdo a la siguiente tabla, ¿no?, se determina que el volumen unitario del agua para una mezcla cuyo asentamiento es de 3 a 4 pulgadas, ¿no?, como habíamos dicho antes, para losa maciza, y también tomando en cuenta el tamaño máximo nominal del agregado grueso, que serían 3/4 de pulgada, ¿no? En este caso, el volumen unitario del agua nos resultaría 205 litros sobre metro cúbico. Muy bien, ahora vamos a seguir con la relación agua-cemento. En este caso ya habíamos encontrado lo que sería el volumen del diseño de agua, ¿no?, que sería de 205 litros sobre metro cúbico, y tomando como variable también la resistencia a la compresión promedio de 294 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hacemos un valor aproximado ayudándonos de esta tabla de aquí, que nos indica que para la relación agua-cemento, ¿no?, y la compresión, la resistencia de la compresión promedio, de 250 y 300, la relación del agua-cemento saldría 0.62 y 0.54, ¿no?, respectivamente. Entonces lo que hacemos aquí es aproximar el valor que tenemos nosotros de la resistencia a la compresión promedio y ponerlo entre el intervalo de 250 y 300, ¿no?, porque está en ese mismo intervalo, ¿no?, un poco más cerca de 300, y sus resistencias a la compresión, ¿no? En este caso hacemos una regla de 3 simple, tomando el mayor, que sería 300, restándole menos 294 en el caso de las resistencias de esa compresión, y pues su
radiación agua-cemento, ¿no? Establecido en este caso. Para 300, 0,54 menos X, ¿no? Que le tocaría 294. Y lo mismo para el otro lado, estaríamos restando la diferencia de 300 menos 250, ¿no? En ese intervalo, sobre la radiación agua-cemento de 0,54 menos la radiación agua-cemento de 0,62. En este caso, cuando terminamos de operar, la ecuación deriva en que la radiación agua-cemento que estábamos buscando sería de 0.549 centésimas. En este caso se redondea a 0.55, ¿no? Esa sería nuestra radiación agua-cemento. Bueno, siguiendo, vamos a hallar el contenido del cemento. Que, bueno, el factor cemento se calcula dividiendo el volumen unitario del agua que ya habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Que sería de 205 litros sobre metro cúbico, entre la radiación agua-cemento que también se encontró hace un rato, que sería 0.549 décimas o 0,55, ¿no? En este caso dividimos 205 sobre C, que representaría la variable de, pues, el factor cemento, siendo igual a 0.549, ¿no? En este caso, derivando de la fórmula, sale que el factor cemento nos da 372.999 décimas, o redondeándolo a 373, ¿no? En este caso, ahora vamos a poder darnos cuenta cuántas cantidades de bolsas de cemento necesitamos en la obra, ¿no? Tomando como el peso promedio de la bolsa de cemento, que sea de 42.50 kilos, 42 kilos y medio, dividimos el factor cemento que hallamos anteriormente, redondeado si queremos también, 373 sobre la bolsa de cemento, ¿no? Que se valdría, o equivaldría a 42.50 kilogramos. Y la operación que sale de esto nos resulta 8.776 décimas, o equivalente más o menos a 9 bolsas de cemento, ¿no? Sobrando un poco de material. Pero siguiendo con el paso 8, nos toca ahora determinar lo que sería el peso y contenido del agregado grueso, teniendo una fórmula que nos indica el peso del agregado grueso sería igual a lo que sería el volumen del agregado grueso seco compactado por el peso unitario seco del agregado grueso, obviamente, ¿no? En este caso tomamos como variables el peso unitario seco, que sería 1680 kilogramos sobre metro cúbico, sería del agregado grueso, el módulo de fineza de 2.92, que este valor de 2.92 se aproxima más al valor de 3. Obviamente, como hicimos en la parte anterior de relación agua-cemento, vamos a aproximar los valores hacia el valor mayor, que sería 3 en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una tabla que nos indica aquí cómo es el peso del agregado grueso por unidad de volumen de concreto, ¿no? En este caso tomamos como variables el tamaño máximo nominal del agregado grueso, 3/4 de pulgada, y el volumen, ¿no?, del agregado grueso seco y compactado para hallarlo, ¿no?, dependiendo del módulo de fineza. Ya vemos que se aproxima al valor de 3 y se intercepta con el valor de 3/4 de pulgada, ¿no?, tamaño máximo nominal. Sale 0,60, ¿no?, el volumen del agregado grueso. Ahora, esto se multiplica por el peso unitario seco, saldría 0.60 por 1680, dándonos como resultado de 1008. Continuando, vamos a ver el noveno paso, que sería la determinación de volúmenes absolutos. Ya conocimos los pesos del cemento, del agua y del agregado grueso, además también del volumen del aire, ¿no? Por lo que tenemos la vía libre para calcular la suma de volúmenes absolutos. Y para eso nos vamos a ayudar de distintas variables, ¿no? Por ejemplo, el módulo de fineza, que sería 2.92, el contenido del aire, ¿no?, que sería 2%,
el volumen unitario del agua, 205 litros sobre metro cúbico, el peso específico del cemento, que sería 285 kilogramos sobre centímetro cúbico, el cemento, el peso del cemento, que sería 373 kilogramos, y el peso del agregado grueso de 1008 kilogramos. Estas variables nos van a servir para calcular los distintos volúmenes, ¿no? En este caso, para el caso de cemento, 373 kilos comprende el peso de cemento sobre 285 kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿no? En este caso, del peso específico de cemento. Y esto se le multiplica por 1000, dándonos como resultado 0,131 metros cúbicos, ¿no?, de volumen. Para el caso del agua, 205 kilogramos, que en este caso tomamos el valor de el volumen unitario de 205 litros sobre metro cúbico y lo convertimos de unidad a kilogramos y lo dividimos entre, bueno, lo que sería el peso específico del agua, ¿no?, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, dándonos como resultado 0,205 metros cuadrados, ¿no? Ahora, para el caso del aire, igual, contenido del aire 2%, ¿no? Si se divide entre 100, nos da como resultado 0,020 metros cúbicos, ¿no? Y para el caso del agregado grueso, tomamos el peso del agregado grueso, que sería 1008 kilogramos, lo dividimos entre 2,92 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y lo multiplicamos por 1000, dándonos como resultado 0.345 metros cúbicos. Ya que tenemos todos estos volúmenes encontrados, lo único que nos quedaría sería sumar, y la sumatoria de estos nos sale como resultado 0,701 metros cúbicos. Ahora vamos a determinar lo que sería el volumen del agregado fino. En este caso vemos que el volumen del agregado fino se halla restando la unidad, que sería el total, menos el volumen encontrado anteriormente, ¿no?, que la suma de volúmenes de los agregados eran 0.7011 milésimas, ¿no? Restándolos nos sale 0.299 metros cúbicos. Y luego de eso, para el paso 11, también se determina el peso seco del agregado fino. En este caso, pues multiplicando el resultado del volumen del agregado fino por 2.46, que sería el peso específico del agregado fino, que sería en kilogramos sobre metros cúbicos, y multiplicándolo esta vez por 1000, ¿no?, dándonos como resultado 785.338 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, recapitulando todos los valores que hemos encontrado hasta ahora, vamos a determinar los valores de diseño de cemento, agua, aire, agregados finos y gruesos, ¿no? En este caso, la presentación de diseño del estado seco nos dice que, bueno, el caso de cemento es de 372.99 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? El agregado fino nos da como resultado 735.34 kilogramos sobre metro cúbico. En el agregado grueso nos da el resultado de 1008 kilogramos sobre metro cúbico. Y de agua, pues el valor de 205 litros sobre metro cúbico. Todos estos valores que están, a excepción del agua, en kilogramos sobre metro cúbico, son pesos que se han encontrado y que posteriormente deben ser corregidos, ¿no?, en el caso por el contenido de humedad. Y en el agua pues se mantiene, ¿no?, igual que el estado anterior. Bueno, para el 13º punto vamos a hablar acerca de la corrección por humedad de los agregados. En este caso vamos a hallar como variable, mejor dicho, tener como variable el contenido de humedad, tanto para el agregado grueso, que sería de 0,37%, y para el agregado fino de 0,76%. Además de el peso
del agregado, en este caso grueso, de 1008 kilogramos, y para el caso del fino 785.34 kilogramos. Estas variables nos van a ayudar para determinar la corrección por humedad. En el caso del agregado fino, lo que se hace es tomar el peso del agregado fino, multiplicarlo por el contenido de humedad del agregado fino, 0,76 entre 100, lo que determina el porcentaje, y agregarle 1. Y resultado de esta operación sale como resultado 740.92 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, también se da el mismo caso para el agregado grueso. Tomamos el peso agregado grueso de 1008 kilogramos sobre metro cúbico y lo multiplicamos por el contenido de humedad del agregado grueso, que sería 0,37 sobre 100 por el porcentaje, y se le suma 1, dándonos como resultado la operación de 1011.72 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, continuamos con el cálculo del aporte del agua a la mezcla. Para determinar la humedad superficial del agregado, lo que hacemos es primero tener nuestras dos variables a la mano. Absorción del agregado, que sería en el caso del agregado grueso 0,35, y el porcentaje de la absorción del agregado fino 2,57%. Ahora, para el contenido de humedad, también en porcentaje, para el agregado, en este caso grueso, sería de 0,37%, y para el agregado fino 0,76%. Estas dos variables van a influir en nuestro resultado, ¿no? En el caso vamos a hacer una diferencia de estas dos porcentajes. Para el agregado fino, 0,76% del contenido de humedad menos 2,57% del contenido del porcentaje de absorción, nos da como resultado una diferencia de menos 1,81%. Y para el agregado grueso, en el caso del porcentaje de contenido de humedad, 0,37% menos el porcentaje de absorción del agregado grueso, 0,35%, nos da como resultado menos 0,18%. Estos valores van a influir en un cálculo que vamos a ver en la parte siguiente. Continuando con la parte anterior, que habíamos encontrado lo que sería la humedad superficial del agregado con resultados de porcentaje negativos. Ahora, con eso nos va a servir ahora para operar y encontrar el aporte de humedad de los agregados, teniendo también como, otra vez rememorando, los pesos de los agregados finos, en este caso 785.34 kilos, y del agregado grueso 1008 kilogramos, ¿no? En este caso vamos a terminar multiplicando el peso del agregado fino por la humedad superficial. Ahora multiplicamos 785 para el agregado fino, 785.34 kilogramos, por menos 1,81 sobre 100, representando el porcentaje, dándonos como resultado de esto, esta multiplicación, menos 13.3096 milésimas de litro sobre metro cúbico, ¿no? En este caso también vamos a hacer lo mismo con el agregado grueso. Tomamos de referencia el peso agregado, 1008 kilogramos, multiplicamos por la humedad superficial, 0,2 sobre 100, y lo multiplicamos, dándonos como resultado menos 1,8144 milésimas de litro sobre metro cúbico. ¿Qué hacemos con esos resultados negativos? Al aporte de humedad total de los agregados lo hallamos sumando, ¿no?, estos dos resultados, ¿no? Sería como resultado final menos 15.1240 litros sobre metro cúbico. Una vez habiendo hallado los aportes de humedad de los agregados finos y gruesos, entonces ya tenemos como una variable para
calcular lo que sería el agua efectiva. El agua efectiva se calcula restando el volumen unitario de agua, que en este caso sería 205 litros sobre metro cúbico, restándole menos el resultado negativo de aportes de humedad, ¿no? De la sumatoria de los aportes de humedad de los agregados. Entonces, resta con resta, bueno, terminan sumando, y al final, cuando se suman estos dos valores, nos resulta esta respuesta de 220.1240 litros sobre metro cúbico. Ahora, ya que los pesos de los materiales ya corregidos por la humedad del agregado, cuando vuelvan a ser empleados en la mezcla de prueba, estos se convertirán en, por ejemplo, el cemento, que sería 373 kilogramos sobre metro cúbico. El agua efectiva se convertirá ahora en 220.1240 litros sobre metro cúbico. El agregado fino húmedo, 740.93 kilogramos sobre metro cúbico. Y el agregado grueso, 1011.73 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, después de haber calculado lo que sería el agua efectiva y bueno, los valores de peso de los materiales ya corregidos en la mezcla de prueba, entonces vamos a determinar cuál es la proporción en peso del diseño de la obra, ¿no? En este caso con todos los materiales ya corregidos. Bueno, tenemos para el caso de cemento 372.999 kilogramos, ¿no? Entonces lo basamos entre el mismo peso del cemento, no de la cantidad de cemento. Para el agregado fino tomamos su valor de referencia de 740.93 kilogramos sobre metro cúbico y bueno, lo dividimos entre la cantidad de cemento. Igual para el agregado grueso tomamos su valor de 1011.73 kilogramos y lo dividimos entre la cantidad de cemento, 372.99. Y para el caso del agua, una vez habíamos hallado lo que era el agua efectiva, lo tomamos como valor 189.88 litros y lo dividimos entre lo que sería el factor cemento, ¿no? Por la relación de agua-cemento, y ha salido el resultado del factor cemento y logramos dividirlo, ¿no? En este caso, para el cemento sale una proporción de 1, al agregado fino 1.986, para el agregado grueso 2.712, para el agua sale una proporción de 21.635 litros, ¿no? En este caso, estos son los valores corregidos ya, ¿no? Las proporciones de diseño corregidas. Ahora, vamos a hallar las relaciones agua-cemento, primero del diseño, es decir, sin corregir, el 205, que sería pues el valor unitario de agua, ¿no? 205 litros sobre metro cúbico, y se divide entre 372.99, el peso, la cantidad de cemento, ¿no? Da como resultado 0,5496. Este era el principio, en un principio, la relación agua-cemento, pero ahora se quiere hallar la relación agua-cemento de manera efectiva. Entonces lo que se debe hacer es calcular lo que sería pues el agua efectiva, en este caso 189.882, y se divide entre la cantidad de cemento, 372.99, saliéndonos como resultado 0,5091 milésimas, ¿no? En este caso sería 0,50 o 0,51 dependiendo, ¿no? Entonces vemos que hay una diferencia entre las dos variantes de relación de agua-cemento, ¿no? Entonces, con esto ya cerraríamos lo que sería el análisis de mezclas, diseño de mezclas por el método ácido.